En el video anterior aprendimos a hacer tablas pivote, que son una de las herramientas más conocidas y también de las más importantes de Excel. Si te lo perdiste, te voy a dejar la liga en la parte superior de este video. En esta ocasión vamos a aprender algunas características adicionales de las tablas pivote que te van a servir mucho para mejorar tus reportes y hacer un mejor análisis de tu información. Muy bien, vamos a comenzar donde nos quedamos en el video anterior y en esta ocasión vamos a aprender a hacer algunas cosas adicionales con nuestra tabla pivote. Primero vamos a aprender a ordenar nuestros datos. Excel por default ordena los datos basado en el orden alfabético de los encabezados de los campos que tenemos en nuestra tabla. En este caso en particular queremos ver cuáles de nuestros vendedores obtuvieron de mayor a menor cantidad de ventas. Queremos ordenarlos de esa manera. Vamos a aprender cómo hacerlo. Arriba de cada uno de los campos que colocamos en nuestra tabla pivote, si recuerdas, en la parte de columnas colocamos vendedor y en la parte de filas colocamos fecha de venta, aquí podemos ver este campo seleccionado, vendedor, y vienen los nombres de los vendedores, y fecha de venta, y vienen los años de las fechas que tienen los registros de nuestra base de datos. Voy a empezar por seleccionar el diálogo que acompaña al campo de vendedor, que tengo opciones de ordenar, en este caso de la A a la Z, como ya está ordenado, o de la Z a la A. Si yo selecciono esta opción, puedo ver que está en orden alfabético, pero de manera inversa. Pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es obtener el orden por la cantidad o el monto de las ventas. Entonces lo que voy a hacer es ir a más opciones de ordenación. Selecciono esta opción y vienen opciones. Manualmente quiere decir que puedo ordenar cada uno de los campos en el orden que yo quiera, no necesariamente en un orden específico o predeterminado por Excel o por los valores de los datos. Puedo ordenar ascendente, ahorita no es lo que quiero, sino quiero descendente, pero no por el nombre del vendedor, sino por la suma del monto de operación, que es los totales que me está generando en la parte inferior de la tabla pivote para cada uno de los vendedores. Si vemos, Pedro tiene 287 millones, María 299, Luisa 300, etc. Entonces voy a seleccionar la opción de suma de monto de operación en descendente para obtener estos datos de mayor a menor. Doy clic en aceptar y ya puedo ver que aparece Luisa, que fue el vendedor que tuvo mayor cantidad de ventas, seguida de María con 299,000, Pedro 287, Carmen también 287, Jesús, etc. Me voy hasta el final de la tabla y Joaquín fue el vendedor que obtuvo menos cantidad de ventas. Puedo hacer lo mismo por los años. En lugar de hacer este orden por vendedor, puedo seleccionar el diálogo que acompaña el campo de fecha de venta, igual más opciones de ordenación descendente por suma de monto de operación, y puedo ver que los años están ordenados del mayor año de ventas al menor año de ventas. Vamos a pasar a ver algunas otras de las opciones que nos ofrecen las pestañas que aparecen cuando tenemos seleccionada una tabla pivote. Si yo selecciono fuera de la tabla, desaparecen las dos pestañas que veíamos aquí arriba. Vuelvo a seleccionar y me fijo que tengo la opción de análisis de tabla dinámica y diseño. En análisis de tabla dinámica obtengo algunas otras cuantas opciones. Habíamos visto, por ejemplo, que podíamos agrupar o desagrupar datos. Muy comúnmente estos datos vienen en forma de fechas, es lo más común que vamos a ver en una tabla pivote. Voy a seleccionar el campo de fecha de ventas o alguno de los valores, no importa. Selecciono la opción de grupo, voy otra vez a crear grupo de selección y veo el mismo diálogo que en el video anterior cuando estuvimos controlando cómo aparecían nuestras fechas. Tengo varias opciones para ordenar fechas y esto me lo da automáticamente Excel porque detecta que en este campo yo lo que tengo son fechas. Voy a seleccionar meses y vamos a ver algunas opciones que aparecen cuando tenemos los campos con este tipo de grupos. Voy a dar en aceptar y puedo ver el despliegue de cada uno de los meses en los que hubo ventas para cada uno de los años. ¿Qué quiere decir? Que aparece una columna adicional donde yo puedo ver, aparte del año, los meses de ese año. Por ejemplo, en 2017 tuve ventas solamente en diciembre, en 2018 tuve ventas en todos estos meses. Por lo general esta sería una buena opción para un reporte porque me muestra el detalle del año y del detalle de cada uno de los meses del año con sus ventas, y en la parte superior agrupa la suma de todos esos meses de 2018 para este vendedor en particular. Y si me voy al final de la tabla, veo la suma de todos los meses del total general para el año 2018. Sin embargo, puede ser que yo quiera desplegar mi reporte de otra manera para hacerlo un poco más fácil de leer, y es donde entra la pestaña de diseño.
En la pestaña Diseño tengo varias opciones que me permiten controlar cómo se manejan los datos en mi tabla pivote. La primera de ellas son los subtotales. Me permite no mostrar subtotales, que si yo los selecciono, desaparecen los subtotales que están calculados para los años. Ya no tengo ningún dato en el renglón de 2018, en el de 2017, etc. Puedo mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. Me muestra 2018, el renglón vacío, luego el detalle de todos los meses y por último un renglón que dice total 2018 y es el que contiene esa sumatoria. Lo mismo para el resto de los años. O mostrar todos los subtotales en la parte superior del grupo, que era la opción que teníamos originalmente. Veo el renglón de 2018 y todos los subtotales aparecen ahí. Tengo otra opción para controlar los totales generales, que son los que aparecen en la parte inferior y en la parte derecha de mi tabla pivote. Vamos a ver qué sucede cuando desactivo para filas y columnas, pierdo ambos registros. Activado para filas y columnas, lo activa para ambos. Solo para filas, aquí están sumarizadas las filas en la parte derecha de la tabla, y solo para columnas en la parte inferior. La opción de diseño de informe me permite hacer un poco más compacto el grupo, lo que quiere decir que se van a mostrar los meses y los años en la misma columna. Ya no tengo los meses en la columna B como estaba anteriormente. En formato esquema se separan las columnas. En la primera tengo el primer componente del grupo y en la segunda tengo el segundo componente. Y mostrar en formato tabular, que elimina el primer renglón, pone el registro de 2018 a la par junto con los datos de cada uno de los meses para no ocupar renglones adicionales, pero agrega el renglón de total como lo teníamos en los subtotales en la parte inferior del grupo. Por último, en diseño de informe tengo la opción de repetir o no repetir todas las etiquetas de los elementos. En este caso, como podemos ver en mi tabla, no se repite la etiqueta de 2018 para cada uno de los meses. Si yo selecciono esta opción, se repite la etiqueta de 2018 y de todos los años para cada uno de los meses, que en algunos casos pudiera ser útil para cierto tipo de reportes. También tengo la opción de filas en blanco, que me permite insertar una línea en blanco después de cada uno de los elementos. Esto para crear un espacio que haga un poco más fácil de leer mis datos, en lugar de tenerlos todos juntos, poderlos separar un poco y hacer un poco más fácil de leer mi reporte. Sin embargo, todas estas adaptaciones que estoy haciendo a mi tabla pivote con el formato original que le da Excel a la tabla, puede que de todas maneras no sean tan fáciles de leer, que sea más bien fácil confundirse cuáles son los datos, cuáles son los subtotales, cuáles son los totales, etc. Para eso tenemos esta sección de estilos. Cuando yo abro el diálogo que me aparece aquí con esta flechita en la parte derecha de estilos de tabla dinámica, me aparecen una serie de estilos muy similar a lo que ya habíamos visto con las tablas de Excel en los videos anteriores. Voy a seleccionar este estilo azul claro y se hace un poco más fácil de leer mi reporte. ¿Por qué? Porque ya se están subrayando los renglones de los subtotales con un tono de azul, se están subrayando los encabezados de mi tabla con otro tono de azul diferente y se le está poniendo también un formato diferente a los totales en la parte inferior, que hace mucho más fácil navegar por nuestra tabla. Sin embargo, adicional a los estilos que yo puedo seleccionar en esta parte de la pestaña de diseño, tengo algunas opciones adicionales en esta otra parte de la pestaña. Tengo la opción de los encabezados de fila, que son los encabezados del primer campo de las filas. En este caso ese primer campo es años. Entonces cuando yo selecciono o deselecciono, se marcan de color esos encabezados, los años específicamente. O los encabezados de columna, que son la parte donde yo tengo los vendedores. Vuelvo a seleccionar para poder diferenciar los encabezados. También tengo la opción de marcar las filas con bandas que me permiten hacer un poquito más fácil de leer los datos de manera horizontal en mi tabla, pero varía mucho con respecto al estilo. Si yo selecciono aquí, podemos ver que lo único que sucedió es que se subrayaron o se pusieron bordes alrededor de las celdas de los renglones de mi tabla. Esto sucede porque este estilo está marcado de esta manera. Si vemos la vista previa del estilo, no puedo distinguir entre una banda y otra porque solamente tenemos esta línea que divide entre una y otra. Si yo seleccionara otro estilo diferente, como este estilo oscuro,
podemos ver mucho más clara la separación entre las bandas de las filas. Deselecciono la opción de las bandas y lo hace un poco más evidente. Sin embargo, para mi reporte creo que está perfecto el estilo que teníamos originalmente. Selecciono las filas con bandas para que estén los renglones. Puedo seleccionar también la opción de columnas con bandas, que en este estilo únicamente maneja los bordes de las columnas, como ya lo habíamos visto en las filas. Pero si yo selecciono un estilo que tenga un poco más de detalle en las columnas y en las bandas, como este azul oscuro, o como alguno de los estilos claros, que puedo ver claramente cómo funcionan cuando selecciono las opciones de filas y columnas con bandas. Y entonces puedo ver que mi reporte se pinta un poco más claramente para poder distinguir en qué renglón o en qué columna estamos. Voy a regresar a la opción que tenía originalmente, que esa es la que yo prefiero para mi reporte. Y ya solamente nos queda una función que quiero mostrarte en este video. Voy a regresar a la pestaña de tabla dinámica. Y en el video anterior habíamos visto que poniendo alguno de los campos en la parte de los filtros de la tabla dinámica, podemos crear un filtro que aparece en la parte superior de la tabla y que me permite cambiar entre diferentes opciones para filtrar los datos que aparecen en el contenido. Pero esto no necesariamente es lo más práctico para manejar una tabla pivote. Voy a cancelar y voy a deseleccionar el campo de operación de la parte de los filtros, porque lo que quiero mostrarles es cómo podemos hacer uso de la función de los filtros de una manera mucho más fácil e intuitiva, que es la segmentación de los datos. En las versiones de Excel en inglés viene como slicer. En esta pestaña de análisis de tabla dinámica, en filtro o filter vamos a encontrar la opción insertar segmentación de datos, o en inglés insert slicer. Voy a seleccionarla y me pone una lista de todos los campos que yo tengo en mi base de datos. Habíamos visto que teníamos la opción de los filtros por operación, entonces voy a seleccionar esa y voy a seleccionar también la opción de la ciudad. Vamos a dar clic en aceptar y me generó dos ventanas que tienen botones que me permiten seleccionar las diferentes opciones que aparecen en cada uno de esos campos. Voy a hacer un poco más grande el renglón número 1, porque ahí es donde voy a colocar mis segmentadores de datos. Selecciono el segmentador de operación, lo arrastro hacia la parte superior, y como vemos es un elemento gráfico, entonces puedo cambiar su tamaño. Arrastro la parte inferior hasta acá, y ya puedo filtrar por renta, por venta, o quitar el filtro que tengo y ver los dos campos. Voy a arrastrar también el de ciudad. Ahí está. Pero si yo le doy el mismo tamaño que el otro segmentador, se van a cortar algunos valores. Puedo hacer uso de las barras de deslizamiento en la parte de la derecha para ver los otros campos, pero no necesariamente es lo más práctico. Entonces lo que voy a hacer es hacer el segmentador más ancho. Y puedo ver que en la parte superior, cuando tengo el segmentador seleccionado, me aparece una pestaña que se llama segmentación. Y dentro de las opciones, cuento con la de columnas. Y esta me va a servir mucho porque si creo dos columnas, automáticamente mis datos se acomodan de manera perfecta. Si tuviera más datos, puedo crear más columnas y poder ver mis datos de la mejor manera. Adicionalmente, puedo darle también un estilo a mis segmentadores. Si yo seleccioné para mi tabla el estilo azul, los estilos azules para los segmentadores van bien. Si yo hubiera seleccionado algún otro color, probablemente alguna de las otras opciones pudiera funcionar un poco mejor. En este caso voy a seleccionar la opción oscuro para que combinen un poquito mejor con mi tabla. Y estos segmentadores hacen la función de filtro para una tabla pivote muchísimo más sencilla de utilizar que solamente la opción de filtro, como lo habíamos visto en la barra lateral. Pero tienen una función adicional que los hace muy poderosos, mucho más que la función de filtro. Voy a seleccionar mi tabla otra vez. Y lo que te quiero mostrar es que si yo tengo seleccionado un campo para un área específica de mi tabla pivote, como la parte de vendedor para las columnas, yo no puedo volver a usar a vendedor en filtros, porque lo quita de las columnas. Solamente puedo tener un campo en una de las secciones. Cuando yo uso segmentadores, puedo filtrar los mismos campos que ya estoy usando en la sección de columnas o en la sección de filas. Voy a regresar a la parte de análisis de tabla dinámica, insertar segmentación de datos y voy a agregar un segmentador para el vendedor. Lo voy a tratar de colocar también lo mejor ordenado posible. También le voy a dar el mismo formato en varias columnas
Y ahora cuando yo filtro por uno de estos vendedores, en el campo que ya estaba colocado en la tabla pivote, me aparece solamente ese vendedor. Por último, te voy a mostrar cómo funcionan los segmentadores, pero por rango de fecha. Selecciono nuevamente mi tabla pivote, voy otra vez a la pestaña de tabla dinámica y voy a insertar ahora una escala de tiempo que detecta el campo que tengo de ventas y me permite seleccionarlo para crear un segmentador. Voy a hacer espacio en el renglón 2 para insertar mi segmentador de fecha de venta. Lo voy a hacer un poco más grande para poder seleccionar más fácilmente las fechas o el rango de fechas. Y si yo deslizo la barra de desplazamiento de la parte de abajo hacia la izquierda, puedo ver todos los meses. Con este segmentador de datos yo puedo ver los años en la parte superior de la línea de tiempo y en la parte inferior puedo ver los meses, y aquí puedo seleccionar únicamente el rango de meses con el que yo quiero trabajar. En este caso estoy seleccionando solamente 2021 y en la tabla me sale únicamente los datos para 2021. Puedo ampliar mi rango y me aparece en la parte superior del segmentador el rango que yo tengo seleccionado. Por ejemplo, quisiera ver de junio de 2020 a mayo de 2021 y en la tabla pivote voy a poder ver los valores para junio de 2020 hasta mayo de 2021. Espero que esta información te sea de gran utilidad y que ya estés aprovechando el poder de las tablas pivote en alguno de tus reportes de Excel. Si tienes alguna duda, por favor déjame tu comentario en la parte inferior de este video o visita mi página de Facebook o mi canal de YouTube para que tengas más información. Hasta la próxima.